El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Háblanos en esta noche, en esta hora, Señor, por medio de tu palabra. Instrúyenos, llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender el sentido correcto de tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de deleitarnos en lo que tu Espíritu Santo ha dejado escrito. Muchas gracias. Te rogamos, Padre, que sanes nuestros corazones, sanes todas las familias que están aquí reunidas, las que escuchan. Señor, ayuda a Dios a que cada familia pueda tomar en consideración el mensaje que la fiesta de la Pascua tiene para cada uno de sus miembros. Ilumínanos, oh Dios, y sana los matrimonios, sana las familias, sana todas las relaciones, oh Dios. Y glorifícate, Dios, en nuestras vidas. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y decimos todos, amén, amén y amén. Gloria al Señor. La fiesta de la Pascua en familia. Aproximadamente hacia el año 1405 antes de Cristo. Vamos a ubicar este evento en la historia universal. Algunos ponen este evento un poquito más allá, un poquito más lejos, pero creo que esa es la fecha más concreta. Año 1405 aproximadamente. De acuerdo a los faraones que estaban gobernando en Egipto, de acuerdo a los acontecimientos que sucedieron en Egipto, esa es la fecha más cercana a los eventos que están descritos aquí en estos capítulos del Éxodo. En este punto de la historia hay un pueblo que está viviendo dentro de otro pueblo. Ese pueblo es el pueblo de Israel. Un pueblo distinto a los egipcios. Este pueblo, los varones usaban barba, no se cortaban la barba. Ellos criaban ovejas, cabras. Tenían una forma de vida muy distinta a la vida de los egipcios. Entonces sí había una diferencia notable, porque los egipcios se quitaban todo el cabello del cuerpo, la barba de todo su cuerpo, porque lo consideraban antihigiénico y no era la forma de ellos acercarse a sus dioses. Así que ellos se mutilaban completamente, se
se quitaban todo el cabello del cuerpo, de la cabeza, de la cara, del pecho, de todas sus zonas, y así vivían ellos. En cambio, los hebreos, que era el pueblo de Israel, tenían pelo por todas partes. Para ellos no era problema estar peludos. Así que hay un descubrimiento que se hizo en una ciudad conocida como la ciudad de Avaris. En el Egipto, que bíblicamente el faraón de la época de José le cedió a los israelitas. Esa tierra es conocida como la tierra de Gosén. Una tierra rica, fértil, una buena tierra. Fue la mejor tierra, pero era Dios bendiciendo a su pueblo. Entonces, en esa zona se encontraron retratos, pinturas y escritos de personas que no eran egipcias. Las pinturas de hombres eran hombres con barba, las mujeres también con su atuendo característico, y se dieron cuenta de que toda esa zona había sido habitada por un pueblo que no era egipcio. ¿Saben qué pueblo era ese? El pueblo de Israel. Ahora, solamente menciono esa evidencia y la fecha para que ustedes vean que estamos hablando de un acontecimiento histórico, un acontecimiento real. Llegó el momento en que el Señor quiso sacar a su pueblo de Egipto, porque era una nación que se había formado dentro de otra nación. Esa nación era Israel dentro de Egipto. Así lo hizo Dios, así lo planeó Dios, para que Israel pudiera desarrollarse como nación sin el temor de ser destrozada antes de convertirse en una nación numerosa por los enemigos, por otras naciones. Hablamos de una época en la que era muy común que un reino quisiera subyugar a otros grupos, quisiera esclavizar. Aquí lo vemos con el caso de Egipto. Esclavizaron a los israelitas por muchos años. Llegó el momento, Dios desató una serie de plagas. Desde el momento en que Moisés llega, comienza la plaga del agua convertida en sangre, las ranas, piojos, moscas, úlceras, granizo, y por último la plaga de la muerte de los primogénitos. Con la muerte de los primogénitos, ya Dios le dio la orden al faraón de que dejara ir al pueblo, y el pueblo salió. Pero tenía el pueblo que hacer algo. El pueblo tenía que, por primera vez en su historia, ahora que el Señor lo iba a constituir como una nación, por primera vez ellos iban a celebrar una fiesta. La fiesta se llamaba o se llama Pesaj. La palabra Pesaj significa el pasar o pasar por alto o esquivar. Eso es lo que significa la palabra hebrea Pesaj. ¿Por qué? Porque el Señor iba a matar a todos los primogénitos de las personas y de los animales. Pero los que se sometieran a las indicaciones que Dios le iba a dar a Moisés y a Aarón, no verían el ángel de la muerte en sus casas. Así que no vemos al Señor mandando a las familias a un templo, no había. No vemos al Señor mandando a la gente a un campo, sino que cada uno en su casa se guardara llevando a cabo las instrucciones, cada una de las indicaciones que Dios le había dado a Moisés. Esas indicaciones están aquí y las vamos a ir mirando en todo el transcurso de este mes en que celebramos Pesaj. Hoy lo que queremos resaltar es que la fiesta de la Pascua es una fiesta de familias. Amén.
es una fiesta, no tanto es congregacional, aunque la fiesta de la Pascua comienza con la congregación de todas las familias al principio y al final, pero todas las familias en sus casas tienen que comer el cordero. Esa es la indicación. Pero esta era la primera vez, así que ellos tenían muchas indicaciones, no eran tan complicadas, pero sí tenían que llevarlas a cabo. Por ejemplo, dice la Biblia en el pasaje que ellos debían escoger un cordero. Debían tomar el almanaque o el calendario y comenzar su año de vida, su año espiritual, su año litúrgico, iba a comenzar allí, en el mes de Nisan. Ya no era el calendario que ellos llevaban anteriormente, que era un calendario civil, así se conoce hoy. Por lo tanto, vemos que en Israel hay dos calendarios. Pero ¿cuál es el calendario que instituyó el Señor? El calendario bíblico, el calendario espiritual. Muy bien. De acuerdo a ese calendario, ellos iban a empezar, era un nuevo nacimiento al que la nación de Israel se iba a someter, y cada una de las familias tenían que tomar a un cordero. El cordero debía apartarse de acuerdo al número de personas de la familia. Una de las características que el Señor menciona es de acuerdo al buen comer de cada hombre. En las familias pues habían varios hombres, generalmente estaba el patriarca, estaban los hijos del patriarca, pero en caso de que la familia fuese pequeña y el cordero tenía más carne de la que ellos podían, entonces tenían que hablar con y hacer un acuerdo. Bueno, como vamos a tomar un cordero, vamos a partirlo entre los dos, y así. La idea era que no se perdiera nada del cordero. Podía ser también una cabra, macho, de 1 año, igual, sin defecto. Eso lo dice aquí el Señor a Moisés, y Moisés se lo dice al pueblo. Ellos tenían que tomar la sangre del cordero y con un lebrillo, con una esponja, tenían que untar los dinteles y los marcos de las puertas. Por allí les envié hace algunos días una imagen de algo que parece un marco de una puerta, pero es un ataúd y tiene sangre en la parte de arriba y a los lados. Ellos debían hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor esa noche, por eso es que Pascua no la celebramos de mañana, sino de noche. Esa noche, el ángel de la muerte de parte del Señor iba a pasar por Egipto. El ángel de la muerte iba a quitarle la vida a todos los primogénitos, empezando por el primogénito del faraón, hasta el primogénito de los animales. ¿Cuántos son primogénitos acá? Uy, qué poco. Mi esposo también, yo también. A ver, levantemos la mano. Qué poco. Bueno, estuvimos en peligro, ¿yo? Entonces, después explicaremos por qué el primogénito. No es que los que no son primogénitos no valen. Hay más responsabilidad sobre el primogénito. ¿Qué les dice el Señor? Ustedes van a hacer lo siguiente. No pueden hornear la masa. No le pueden poner levadura, no la van a hornear, la van a asar. La carne del cordero la van a asar, no la pueden cocinar, no la pueden hornear, solamente la pueden asar. Tienen que comerse todo eso con hierbas amargas. Cuando se coman todo eso, tienen que estar vestidos, o sea, póngase, en el día de hoy sería algo así como: báñese, vístase, póngase perfume, peínese sus arandelas, póngase los zapatos, el maletín en la mano. En este tiempo era diferente, pero esa es la idea.
Usted va a comer de pie, deprisa, y después que coma, sale. De esa forma, ellos estaban celebrando la primera Pascua. Creo que nos hemos dado cuenta de que las fiestas que el Señor instituye no son como las fiestas del mundo. Las fiestas del mundo tienen dos elementos que no hacen parte de las fiestas que el Señor instituye. Las fiestas del mundo tienen borrachera y desorden o desenfreno. Las fiestas en el Señor son fiestas más que todo espirituales. Así que de esa forma nosotros vemos cómo el Señor instituye por primera vez la Pascua que las familias hebreas debían celebrar. Vamos a mirar cómo es esta fiesta y cómo debemos prepararnos. ¿Recuerdan que les dije, preparémonos para la fiesta de la Pascua? Hermano, yo espero que ese día no falte nadie. No importa, yo sé que es un día que normalmente muchos tienen un horario que cumplir laboral. Pero vamos a hacer el esfuerzo, vamos a estar aquí ese día. ¿Por qué? Porque la fiesta de la Pascua es para conmemorar que el Señor Jesús nos hizo libres. No es cualquier cosa. Es algo importantísimo. Tenemos vida eterna porque el Señor nos hizo libres. Para nosotros, ¿qué es Egipto? El mundo, el pasado, eso es Egipto. Ahora, ¿quién sigue aquí en Egipto? Nadie. Entonces, como no hay nadie aquí viviendo en Egipto, estamos viviendo en la ciudad celestial, por fe. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo nos rechaza, el mundo nos aborreció. Se burlan de nosotros por esto. Pero yo sí voy a conmemorar, voy a celebrar y voy a gozarme que a lo mejor ya yo estaría muerta si no hubiera conocido a Jesús y no lo hubiera aceptado. Pero el Señor me dio vida. Y hoy estoy aquí y tengo no solamente vida aquí, biológica, tengo vida eterna. Hay una esperanza. Por eso nosotros somos el Israel de Dios. Hay un Israel geográfico y tenemos que orar por ese Israel geográfico, el Israel étnico, pero nosotros somos el Israel de Dios. Vamos entonces a aprender cómo se relaciona la fiesta de la Pascua con nosotros. ¿Por qué tenemos que celebrarla? Debemos celebrarla. Cada familia debe recordar la libertad en Cristo, como Dios le pidió a cada familia que recordara la fiesta de la Pascua. Éxodo capítulo 12, verso 14, dice así. Éxodo 12, 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto. ¿Estatuto qué? No se oye. ¿Estatuto qué? ¿Qué significa la palabra perpetuo? Por toda la eternidad. No tiene fin. Y lo dice varias veces. En Levítico hay un capítulo exclusivamente para enseñar acerca de las fiestas. Y todas son por estatuto perpetuo. Y dice, por vuestras generaciones. O sea, yo soy responsable de que mis hijos, cuando ya yo no esté, celebren la fiesta de la Pascua. Las generaciones que vienen, supongamos que el Señor todavía no ha venido, van a celebrar la fiesta dependiendo de lo que yo les enseñe. Es obligación mía, obligación de nosotros hoy, enseñarle a nuestros descendientes a que sigan celebrando la fiesta.
¿Usted sabe por qué la iglesia en general no celebra la fiesta de la Pascua como el Señor mandó? Porque creen que son fiestas judías y son fiestas del Señor, pero porque no conocen. ¿Por qué no conocen? Porque no se enseñaron. En algún momento de la historia hubo una especie de tijera. Se cortó la enseñanza. Creo que eso fue en el siglo I, cuando la iglesia cristiana, los discípulos de Cristo, que eran judíos, acuérdense que la iglesia primeramente fue judía. La iglesia no era gentil, después fue que entraron los gentiles. Y la iglesia netamente judía, que ya tenía gentiles, tuvo que separarse de la tradicional sinagoga por amenazas, por una maldición que habían instituido para los que creían en Jesús. Así que hubo como una separación, un cisma, hubo una división terrible entre la iglesia cristiana y el judaísmo ortodoxo. ¿Dónde celebraban los cristianos judíos las fiestas? En la sinagoga, en el templo. ¿A dónde iba Pedro y Juan cuando sanaron al paralítico? Al templo, Puerta la Hermosa. Ellos iban. Para ellos eso era normal. Pero los judíos que no aceptaron a Jesús como su Señor, decidieron imponer un rezo, una oración, que todos los que llegaban a la sinagoga tenían que hacerla. En esa oración ellos tenían que decir algo que los maldecía por el hecho de ser de Cristo, por el hecho de ellos creer en Cristo Jesús. ¿Qué hicieron entonces ellos? Tuvieron que dejar de ir a la sinagoga, tuvieron que dejar de ir a lo que era sinagoga, porque el templo fue destruido en el año 70. Entonces ya ellos, en ese alejamiento del judaísmo ortodoxo, que ya no había templo, persecuciones, entre otras cosas, se dejaron de celebrar las fiestas, pero también se dejó de enseñar. ¿Por qué la iglesia deja de enseñar? Hablo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque aquí lo primario era que la gente conociera a Jesús. Mire, quiero llegar un momento, aunque no lo tengo aquí en las notas, al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Así es que en esa época todavía estaba el templo construido. Entonces si había templo, ellos decían, no, la fiesta hay que celebrarla en el templo. Cuando ya el templo es destruido, ellos dejan de celebrar las fiestas porque no tenían la enseñanza. A ver, hay dos pasajes que quiero recalcar. Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 dice así. Voy a leer el verso 19, 20 y 21. No quiero desviarme del tema central, pero creo que vale la pena que mencionemos esta nota importante. Dice la palabra de Dios así. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los... se estaban convirtiendo gentiles. Que se convierten a Dios. Verso 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. Verso 21. Porque Moisés, ¿quién? ¿Porque quién? Moisés. Esta es una forma, una figura retórica para referirse a la Torá.
a la enseñanza de Moisés. Podríamos decir así, porque la instrucción de Moisés, porque la instrucción que Dios le dio a Moisés, porque la Torá, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien la predique, en las sinagogas, mírenlo bien, donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. El mensaje era este: mire, no podemos obligar a los gentiles a circuncidarse, no les podemos obligar a cumplir las fiestas, no les podemos obligar a cumplir el diezmo, la ofrenda, no les podemos obligar a que se sometan al rito mosaico. Hombre, digámosle que dejen la idolatría, cosas que son muy sencillas, que en esa época era muy marcada la idolatría, la fornicación. Que se abstengan de eso, pero la doctrina, ¿dónde la van a recibir? En la sinagoga. ¿Qué doctrina iban a recibir? La Torá, la instrucción de Moisés. ¿Cuál era la intención? Que ellos aprendieran sobre las fiestas, sobre el diezmo, sobre la fidelidad matrimonial, sobre todo, incluso la circuncisión. ¿Dónde? En la Torá. ¿Cómo le llamaron a la Torá aquí? Moisés. Cuando Jesús le dice en la historia, porque esto no es una parábola, en la historia del rico y Lázaro, Lázaro le dice a Abraham: Abraham, padre Abraham, manda que mis hermanos, alguien de los muertos les hable para que no vengan a este mismo lugar. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasó? Se convirtieron los gentiles, personas no judías, y no recibieron en muchos casos la instrucción que tenían que recibir. ¿Por qué? Porque había persecución, porque el judaísmo ortodoxo les prohibió la entrada. Pero nosotros hoy, el Señor nos está permitiendo ver cómo son las cosas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué no se celebran las fiestas en la iglesia? Ahora, voy a mencionar otro pasaje bíblico. No conocen otro pasaje bíblico. Ese está en el Evangelio de Juan. Debí mencionar este primero, pero bueno, ustedes allá lo ponen en orden. En su mente dicen primero es Juan y después Hechos. Así es. No quieren dejar que Dios sea quien tenga la preeminencia de la enseñanza, sino que ellos le quieren meter tradiciones. En el Evangelio de Juan, para que usted vea por qué es que en el Nuevo Testamento todas estas cartas hablan de una iglesia naciente, una iglesia que está comenzando. ¿Qué era lo que tenía tiempos antiguos enseñándose? La Torá. Pero el Evangelio de Jesucristo, como usted y yo lo conocemos hoy, apenas estaba empezando. Apenas. Había prisa, mi hermano. Así que, ¿qué era lo que más le interesaba a Pedro, Pablo, a todos los apóstoles? Hombre, que la gente sea salva. Pero el detalle de la doctrina, la minucia de la doctrina, la letra pequeña, en la sinagoga con calma. ¿Sí estamos comprendiendo? Entienda, en el nombre de Jesús de Nazaret, entendamos. Históricamente abarca su narrativa más del año 60
año 70 después de Cristo, así es. Y fíjense cómo termina el libro de los Hechos. El apóstol Pablo, alquilado en una casa, predicando el evangelio con toda libertad. Puntos suspensivos. En Roma, sí señor. En el evangelio de Juan, capítulo 4, le voy a pedir por favor, mire ese pasaje y abastézcase de doctrina, abastézcase de información, porque el enemigo va a atacar tu fe. Te va a atacar tu fe a través de familia, amigos, el trabajo, el mundo. ¿Por qué? El enemigo quiere matarte la fe para que tú no perseveres. En el capítulo 4 de Juan hay una larga conversa entre Jesús y una mujer samaritana. El detalle que quiero que miremos en este momento es el siguiente. El Señor Jesús le dice a la samaritana desde el verso 21 hasta el verso 23. Dice así: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23, nuevamente. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Lo que Jesús le está diciendo a la samaritana es lo siguiente: mujer samaritana, ya no hay necesidad de templo, no hay necesidad de montes. Pero la adoración continúa. La adoración, ¿qué hace? Sigue. Por eso es que ella se convierte. Porque ya no tenía la limitación ritual. Nosotros estamos en esa hora. Ese versículo 23. Mas la hora viene, ya estamos en esa hora. ¿Por qué es ahora? ¿Por qué una hora? Porque es un tiempo corto. Se está acabando, por cierto. Estamos en esa hora. Ya esa hora llegó. Entendemos, ¿verdad? Los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, la adoración sigue. Ya no depende de un templo. Entonces, cuando te digan: pero es que ya no tenemos que hacer esto porque ya no hay templo. ¿Cómo que qué? ¿Estamos entendiendo? Iglesias donde dicen que el Antiguo Testamento ya no es vigente, que lo que hay que leer es el Evangelio de Jesús, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, que el Antiguo Testamento. Pero si estamos viendo aquí que ese era el sistema doctrinal de la iglesia cuando comenzó. Muy bien. La verdadera adoración comienza en las escrituras del Antiguo Testamento. Amén. Una de las razones por las que en las iglesias cristianas no se celebra una fiesta completa, es una fiesta del Señor, una fiesta sagrada, es porque dicen de que ellos no van a judaizar a la iglesia.
Ahora, el Señor sí hizo cesar las fiestas al reino del norte de Israel. Hasta el día de hoy. ¿Sabe quién lo dice? El profeta Oseas. Haré cesar las fiestas para ustedes. Y lo dice claramente, para ellos. Y otro día hablaremos de eso. Las fiestas se llaman las fiestas de Jehová, no son fiestas judías. ¿Cómo se llaman las fiestas? Así dice aquí Levítico 23. Entonces, ya que hemos entendido eso, retomemos, sigamos, continuemos con la doctrina. Y la doctrina me llevó, después de ya yo conocer a Jesús, después de entender lo que es vivir en santidad, después de entender la obra del Espíritu Santo en mi vida, la doctrina me llevó a las fiestas. En la medida del pasar de los años, hay doctrinas completamente bíblicas que quedaron en el olvido. Por ejemplo, ¿usted sabía que la doctrina del arrebatamiento no se enseñaba durante el tiempo del oscurantismo? Eso se vino a enseñar aproximadamente en los años 1700. Uno de los principales exponentes del arrebatamiento es un señor llamado John Nelson Darby. Por ahí hay una Biblia que tiene el nombre de la Biblia Nelson. Creo que es en homenaje a ese señor. Y de allí vienen enseñando el arrebatamiento. La doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, ellos pensaron que eso no existía. Hasta que el Espíritu Santo bautizó a una persona por primera vez en Inglaterra, en un instituto bíblico. Allí es donde comienza el mover pentecostal que hoy disfrutamos todos. Pero fueron muchos años, muchísimos años de oscurantismo. ¿Qué era lo único que se le enseñaba a la gente? Cree en Jesucristo para que sea salvo, nada más. Y la gente aceptaba a Jesucristo como su Señor y trataban de perseverar, pero no sabían del bautismo con el Espíritu Santo, no sabían del arrebatamiento, no sabían de los diezmos y las ofrendas, no sabían de las fiestas. Y podemos seguir mencionando y mencionando más. Muy simple. Pero cuando comienzan los grandes teólogos a darse cuenta, a estudiar la letra menuda, ellos dicen, pero es que esto la Biblia habla de esto, la Biblia habla de esto, la Biblia habla del matrimonio, la Biblia habla de la sexualidad, la Biblia habla de esto, de lo otro. Ellos se quedaron asombrados. Pero mire cuántos años han pasado. Y todavía a estas alturas hay gente que niega el arrebatamiento. Incluso la doctrina del infierno. Uno de los principales expositores del infierno, John Edwards, él dice que él predicó acerca del infierno. La gente nunca había escuchado ese concepto, sino el concepto del purgatorio. Pero infierno como lugar de condenación eterna, jamás. Y él comenzó a hablar de lo que la Biblia decía acerca del infierno. Y una de las anécdotas que cuentan, que uno de los diáconos de la iglesia donde estaba Jonathan Edwards predicando, se agarraba de una de las columnas del templo pensando que la tierra se iba a abrir debajo de sus pies y él se iba a ir al infierno. Porque no sabían que existía un lugar de condenación. ¿No se siente usted como privilegiado? Yo me siento como, Dios mío, es un tesoro muy grande. Y lo que dice el profeta, que la tierra será llena del conocimiento del Señor, se va cumpliendo poco a poco. Ahora hasta la inteligencia artificial predica. Entonces, ahora retomemos acá. Las fiestas deben celebrarse por estatuto
perpetuo. Porque quien ha creído en Cristo ha sido injertado en el pueblo de Israel y no a lo contrario. O sea, a ver, hagamos este ejercicio. ¿Cuántos aquí han creído en Jesús como su Señor y Salvador? O sea que usted fue injertado en el Israel bíblico, el Israel escogido por Dios. Fuimos injertados. ¿Lo corroboramos? Romanos capítulo 11, verso 17. Mire cómo dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, arrancadas, y tú, este es un mensaje como personal, no se está hablando de forma colectiva, no es que la iglesia fue injertada, no, cada uno de nosotros, tú, y tú, siendo un olivo salvaje, sin formación, sin doctrina, sin ley, has sido injertado. Conocemos el concepto del injerto, ¿verdad? Bueno, ha sido injertado entre las ramas del olivo santo, del olivo escogido, y ha sido hecho participante ¿de qué? De la raíz. ¿Dónde está la raíz? En el suelo, bajo tierra. Por eso es que enseñamos raíz de la fe, raíces de la fe cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor me dice a través de la carta a los Gálatas que ahora yo soy descendiente de Abraham. ¿Sí entendemos el concepto? Antes de yo conocer a Jesús, era parte de un árbol de olivos salvaje, que no era cultivado, que no tenía ninguna persona que me cuidara. Pero el Señor me tomó y me injertó en el olivo natural, el olivo santo, el olivo escogido. Ahí me injertó. ¿De qué raíz comienzo entonces yo a alimentarme? De la raíz santa del olivo escogido. Por eso la historia de Israel ahora es mía. Soy descendiente de Abraham. ¿Por qué soy descendiente de Abraham? Porque he creído en el descendiente de Abraham. ¿Sabe cómo se llama el descendiente de Abraham? Yeshua, nuestro amado Jesús de Nazaret, el Mesías. Como yo tengo a Jesús morando en mí, yo soy descendiente de Abraham. ¿Entendimos eso? Ahora yo me abastezco, yo me nutro de la raíz del árbol de olivo escogido por el Señor y de su rica savia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, no lo despreciemos. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Señor. Hemos sido injertados, por lo tanto, las fiestas que Dios le ordenó a su pueblo escogido también son para mí. Hay gente que es muy cuidadosa de guardar Semana Santa, Navidad, el día de esto, el día de aquello. ¿Cómo una persona que quiere conocer al Señor o que está estudiando la Biblia menosprecia lo que el Señor dejó estipulado? Muy bien. Para nosotros celebrar la fiesta de la Pascua como familia, la familia debe examinarse. Vamos a mirar Éxodo capítulo 12, verso 3. También vamos a mirar el número 5, el verso 5. Éxodo 12, 3 dice así. ¿Ya lo tenemos? Ok. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, según cada familia, un cordero por familia. ¿Qué tal que compráramos aquí un cordero por familia? Nada más. Y ahora el verso 5, mi estimado Marcos, dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿De qué me habla esto? Hay 4 días. Escuche, 4 días. El 10, el 11, el 12 y entre el 13 y el 14, que era cuando se sacrificaba el animalito, inocente, sin defecto. ¿Por qué la familia tenía que apartar con 4 días de anticipación el animalito? Para revisar, estar atentos de que no estuviera enfermo, de que no tuviera alguna plaga, de que no tuviera algún defecto. En esos 4 días ellos lo apartaban y lo observaban, lo tocaban, lo miraban. Y en esos 4 días la familia tenía que examinarse a sí misma. El papá tenía que pedirle perdón a su hijo. El hijo tenía que pedirle perdón a su papá. La esposa pedirle perdón al esposo. El esposo a la esposa. Porque no podían celebrar la Pascua enojados, con cuentas pendientes, con heridas abiertas, con falta de perdón. Así como el cordero tenía que ser examinado, tenía que ser examinada la familia. ¿Y cuántos días tenían? 4 días. Mucha gente piensa que tiene mucho tiempo por delante para hablar, aclarar y pedir perdón. Pero aquí la Biblia dice que tienes 4 días. Ahora, para celebrar la fiesta de la Pascua. Cada vez que hay un momento de enojo, de ira en la familia, ¿cuánto tiempo tiene la persona para ponerse en paz con quien le agredió? Normalmente, ¿cómo dice el apóstol Pablo? No se ponga el sol. Tiene que ser antes de acostarse. Y eso es algo diario. Pero en la fiesta de la Pascua, este examen que se tiene que hacer la familia es porque hay cosas. ¿Te acuerdas lo que pasó el 31 de diciembre del año pasado? Hay cosas. Y no es tiempo para hacerse el que olvidé. Mira, si hay algo en lo que Dios está atento, es a que tú tienes que estar en paz con los de tu familia. ¿Cómo dice el Señor? Si tu hermano peca contra ti, ve y está con él a solas y habla con él. Tienes que hacerlo. ¿Qué más dice el Señor? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, yo no creo que es que uno se acuerde, es el Espíritu Santo el que se lo queda mirando a uno. ¡Ey! No puedes dar la ofrenda así. Y cuando vamos a orar, mire, es increíble, es asombroso la sequía espiritual que hay en una persona que guarda rencor, resentimiento y que decide no perdonar. Y que supuestamente le echó tierra al asunto. Y más cuando las personas de la familia no son cristianos. La última semana de vida de Jesús antes de ser crucificado, Jesús fue examinado
por los fariseos, por los saduceos, por el mismo pueblo. Le hicieron tantas preguntas. Y Jesús todo lo respondió. El mismo Jesús, que era el Cordero de Dios, para que nosotros fuésemos limpios, fuésemos salvos, fue interrogado, fue escrutado en esa última semana de vida. Tanto que la calificación que se le da al final fue: todo lo ha hecho bien. Entonces, el Señor, en la celebración de la Pascua, instituyó una cena. Esa cena, dice el Señor, cada vez que se reúnan, participen de la cena. Cada vez que se reúnan, participen de la... ¿Dónde instituyó el Señor la cena esa? En la fiesta de la Pascua. ¿Qué dice el Señor que hay que hacer para participar de la cena? Examinarse uno mismo. Así que, así como yo no debo participar de la cena teniendo deudas pendientes con el Señor, tampoco debo participar de la fiesta de la Pascua teniendo deudas pendientes con mi familia y con nadie. Es que las palabras que usa el Señor en memoria de mí también las dice cuando se va a celebrar la fiesta de la Pascua. O sea que nosotros, cada vez que nos reunimos, deberíamos tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque limpiamos constantemente, tenemos obligadamente que estar en paz con Dios. Y la única forma de estar en paz con Dios es estando en paz con... Claro. Imagínense que celebráramos la fiesta, celebráramos la cena del Señor todos los miércoles, todos los domingos. Pero aquí estamos haciendo lo que la mayoría hace. Acumulamos ofensas, peleas por un mes. Y en cada Shabbat. No es la santificación del día, no, es la cena del Señor. ¿Cada cuánto usted saca la basura de su casa? Todos los días. ¿No debiéramos hacer lo mismo nosotros? Y es así. Ahora, observe esto. ¿Por qué son 4 días? Porque es que la fiesta se celebra anualmente. Concluyo con esto. Este año vamos a celebrar la fiesta. Pero no vamos a tener nada pendiente. Tal vez sea la primera vez en que vas a revisar toda tu vida. Hasta el año pasado, el año antepasado, vas a revisarlo. Porque vamos a comer del Cordero, pero vamos a comer en paz con todo el mundo. Tal vez hay alguna situación difícil, te va a tocarle pedir perdón a alguien a quien no le has querido decir nada. Tal vez te va a tocar devolver algo con lo que te quedaste. Tal vez te va a tocar hacer las paces. Y tú dices en tu corazón, pero si yo tengo la razón. No, aquí no se trata de quién tiene la razón. Se trata de que estés en paz. Aún hasta con los que se consideran tus enemigos. Eso es celebrar la Pascua. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque en la Pascua nosotros somos libres en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes ser libre si estás con ataduras de odio, de rencor, deseando espíritu de venganza? ¡Qué Pascua! Dice el Señor,
que no debe haber levadura en la casa de una persona que celebra la Pascua. No debe haber levadura. ¿Pero qué simboliza la levadura? Mira, la levadura simboliza corrupción, falta de perdón. ¿Qué hace la levadura en la harina? La infla. Soberbia, altivez, prepotencia. Vas a tener que dejar de usar levadura. Soberbia, prepotencia, falsa doctrina, hipocresía. ¿De qué sirve la doctrina si yo se la aplico a otro y no me la aplico a mí mismo? Sí, así es. Así que haga su lista, mi hermano, y piense. Vamos a orar. La fiesta de la Pascua es una fiesta de familia. Trae a tu familia. Invítalos desde ya. Que no se comprometan ese día con nada ni con nadie, sino solamente en estar en familia. Me gustaría que ese día podamos traer una mesa para cada familia. ¿Qué les parece? Claro. Ahí hay una mesita, allá abajo hay 2, hay 3. Claro. ¿Cuántas mesas tenemos? Vamos a participar del Cordero. El Cordero que quita el pecado del mundo y de mi vida. Padre, gracias te damos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu bondad, oh Dios. Les voy a pedir un favor. Póngale la mano allí al hermano, así, de alguna forma. Pastora, júntese acá. Vamos a procurar la unidad. Vamos a procurar la unidad. Si en la propia iglesia hay alguien que te ha ofendido, o tú eres consciente que ofendiste a alguien, bueno, ese trabajito lo tienes que hacer. Digamos todos juntos: Padre nuestro, somos tu iglesia, aquí estamos. Es nuestro deseo celebrar la fiesta, porque nos has hecho libres, nos has dado vida eterna, nos sacaste de la condenación eterna y nos has llevado a tu reino de luz. Ayúdanos a sabernos examinar con toda honestidad y recuérdanos toda situación que haya sido causa de enojo, de molestia, de ofensa, o por parte mía, o por parte de los que me rodean. Ayúdame a examinarme, a prepararme para la fiesta de la Pascua. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.